El octavo secreto. El poder de la integridad. Habría resultado difícil encontrar a una persona en toda la ciudad que no hubiese oído hablar de los almacenes Honest y Henry. Se trataba de una cadena de grandes almacenes famosos por vender productos del hogar a precio sin competencia. La ética era simple. Si deseas un artículo de confianza, pero no te importa demasiado la marca, no hay mejor lugar para comprarlo que Honest y Henry. No había trampa ni cartón. El envasado y empaquetado del artículo era simple para mantener los costes bajos. Además, los almacenes garantizaban la devolución del dinero sin discusión en todos los productos. El fundador y propietario de la cadena era Henry Brooks, la octava persona en la lista del joven. Cuando entró en el despacho, el señor Brooks se levantó inmediatamente de su sillón para saludarle con un cálido apretón de manos. Era un hombre de 54 años, estatura baja y regordete. Llevaba unas gafas gruesas de concha negra que le daban a los ojos la apariencia de un par de canicas en su rostro grande y redondo. El joven le relató con brevedad su encuentro con el anciano de origen oriental. ¡Estupendo! Así que quieres ser rico. Sí. ¿Y qué piensas de los secretos de la riqueza abundante que conoces hasta ahora? Son francamente muy interesantes. ¿Qué sabe usted al respecto? Permíteme que retrocedamos 30 años en el tiempo. Tenía 20 y pocos años y anhelaba ganar mucho, mucho dinero. No me preocupaba demasiado cómo lograrlo, pero mi objetivo era llegar a ser millonario a los 40 años. Y ese era mi principal problema. ¿Por qué? Pensé que la solidez de propósito era esencial para crear riqueza abundante. Lo es, pero no me refiero al objetivo de hacerme millonario. No había nada malo en ello. Mi problema radicaba en que no me importaba cómo lograrlo. Estaba tan inmerso en ese anhelo que no le presté atención a uno de los secretos más importantes de la riqueza abundante, el poder de la integridad. ¿Recuerdas que en la Biblia se dice: ¿qué ganará un hombre si gana el mundo pero pierde su alma? Pues te aseguro que jamás se escribieron palabras más verdaderas que esas. Nadie es más pobre que el que ha perdido su integridad o el respeto por sí mismo. Por mucho dinero que poseas, nunca te sentirás próspero o rico. La riqueza que acumules será pasajera, a menos que te comportes con integridad. Intentar hacerse rico por medio del fraude o del engaño es como construir una casa sobre la arena. Tarde o temprano se hundirá. Uno de mis primeros trabajos fue con una compañía de vidrio aislante. A decir verdad, era puro fraude. Íbamos a un domicilio y le ofrecíamos a los propietarios una inspección gratuita de las ventanas de la vivienda. Naturalmente les recomendábamos que las reemplazaran por otras nuevas y les ofrecíamos un presupuesto especial, a mitad de precio, si nos permitían emplear su vivienda para fines publicitarios. Les decíamos que el trabajo total rondaba el 1.000.000 de pesetas y les convencíamos de que podrían ahorrarse 500.000 pesetas si nos permitían hacer unas fotos de su casa antes y después del cambio de las ventanas. La verdad es que me resultaba fácil. Descubrí que tenía cierto talento para persuadir a la gente y conseguir que firmase un contrato. Yo recibía una comisión de un 20% por cada cliente, además de una bonificación, así que me iba muy bien. Podía ganar más de 400.000 pesetas en una semana. Pero un día todo cambió. Llamé a una vivienda y un señor mayor, de origen oriental, abrió la puerta. Me invitó a pasar y le solté la típica cantinela sobre el estado de sus ventanas. Cuando acabé, me preguntó: ¿quién se beneficiará si le compro esas nuevas ventanas? ¿Usted o yo? Bueno, espero que ambos, repliqué. Después me miró fijamente a los ojos y dijo: Sinceramente, ¿cree que necesito cristales nuevos? Según su criterio profesional, ¿es realmente necesario reemplazar esas ventanas? Había algo en ese anciano, no estoy seguro de lo que era, que me hacía sentirme incómodo. No podía mentirle, y por primera vez, desde que comencé a trabajar, respondí con sinceridad. Me levanté dispuesto a marcharme, pero el hombre también lo hizo, y cogiéndome la mano me dio las gracias por haber sido sincero. Me dijo que había notado que yo deseaba triunfar en la vida y me preguntó si deseaba conocer una manera mejor de lograrlo.
Obviamente sentí curiosidad, así que me volví a sentar para oír lo que tenía que ofrecer. Pensé que igual sabía de algún tipo de inversión con la que ganar mucho dinero, pero resultaron ser los secretos de la riqueza abundante. Me dio una lista de personas que según él podrían explicármelos en más detalle. Decidí ponerme en contacto con ellos para conocerlos y averiguar más al respecto. Los secretos cambiaron por completo mi actitud hacia la vida y en consecuencia mi vida dio un giro. Entre otras cosas, al cabo de 2 años, mis ingresos se habían cuadruplicado. ¿Cómo lo logró? Empecé con un puesto de mercado de artículos para el hogar. A los 2 años ya había abierto mi propio establecimiento. 3 años más tarde tenía una cadena de 30 tiendas y otros 2 después el número ascendía a 75, con unos ingresos brutos de millones de libras esterlinas. ¿Y usted aduce su éxito a los secretos de la riqueza abundante? No me cabe la menor duda. Y el que más impacto tuvo en mi vida fue el poder de la integridad. ¿Integridad? Sí, una táctica honesta y con principios. ¿De verdad que ser honesto le ayudó a triunfar? Por supuesto, si quieres triunfar y crear riqueza abundante, la honestidad y la integridad son esenciales, y te diré por qué. Primero, es muy difícil que una persona con un mínimo de conciencia se sienta bien consigo misma si en sus transacciones comerciales es deshonesta. Si no estás a gusto contigo mismo y con lo que haces, es muy difícil mantener la motivación. En segundo lugar, todo lo que hacemos en la vida se nos devuelve. ¿Sabes cómo funciona un boomerang? Sí, claro. Lo arrojas y vuelve a ti. Pues así es la vida. Es una de sus leyes más básicas y todos los libros de religión nos advierten sobre ella. La religión hindú la llama karma, la Biblia el juicio. Cosechas lo que siembras. Llámala como quieras, pero nadie puede eludirla. Nuestras acciones, nuestras palabras e incluso nuestros pensamientos son como un boomerang que siempre vuelve a quien lo arrojó. ¿Lo que usted insinúa es que si uno engaña a la gente, te acabarán engañando? Exactamente. Puede que no lo haga la misma persona a la que tú engañaste, pero siempre te ocurrirá. El joven pensó en su trabajo. A veces hacía cosas que no eran estrictamente honestas. La más obvia de ellas era, por ejemplo, engañar a su jefe y escabullirse del trabajo por motivos de enfermedad cuando realmente no estaba enfermo. Sabía que no estaba bien, pero su razonamiento era que como todo el mundo lo hacía, ¿por qué iba a ser el único en no hacerlo? ¿Qué haces si todo el mundo está haciendo algo deshonesto? Lo que otras personas hagan no es de tu incumbencia. Ellos tampoco pueden escapar de la ley del karma. Así que es un poco estúpido usar las acciones de los demás como justificación de nuestra propia conducta. Además, todo engaño y fraude sale a la luz tarde o temprano. Siempre acaban descubriéndonos. Y cuando sucede, todo lo que hemos construido se derrumbará como una tonelada de ladrillos. Pero seamos realistas. La mayoría de las personas ricas son un tanto delictivas, ¿no? En absoluto. La noción de que las personas ricas son delincuentes es tan ridícula como sugerir que todos los pobres son santos. De hecho, siempre que encuentres pobreza, también encontrarás delincuencia. Los índices más altos de delincuencia se encuentran en las zonas más pobres. ¿Por qué es así? Porque la carencia y la pobreza son a veces excusas para la delincuencia. La riqueza abundante solo se logra mediante la honestidad y la integridad. Pero según mi propia experiencia, la mayoría de las personas en empresas y negocios engañan o hacen trampas. Me da la impresión de que te relacionas con la gente equivocada. Pero ¿por dónde trazas la línea que separa lo que está bien y lo que está mal? Especialmente si tus competidores son deshonestos. Lo más fácil es que cuando consideres un curso de acción a tomar, te hagas unas preguntas. La primera, ¿es legal? Si se trata de una actividad ilegal, te estás metiendo en problemas. La segunda, ¿es moralmente correcta? ¿Por qué habría de preocuparme por eso? Si no es ilegal, no puedes meterte en líos. Es cierto en lo que concierne a la policía y la ley. Pero recuerda que lo que hagas vuelve a ti. Si te ganas la vida de una manera que no es moralmente correcta, tarde o temprano saldrá a la luz. Y entonces, ¿cómo te sentirás cuando todo el mundo descubra tu conducta? Solo tienes que abrir el periódico para ver que los actos inmorales en negocios o en la vida personal pueden conducir a una persona a la ruina. El joven asintió con un gesto. Lo que nos lleva a la tercera pregunta que debes formularte. ¿Me hará sentirme orgulloso de mí mismo?
Si no te sientes orgulloso de lo que haces es porque hay algo censurable en ello. La cuarta pregunta es, ¿me agradaría que mi familia sepa lo que voy a hacer? ¿Estaría tu madre orgullosa de ti si se enterase? Si estás pensando en hacer algo que fuese motivo de vergüenza más que de orgullo para tu familia, es una buena indicación de que no es lo adecuado. Y por último, ¿me respetaré a mí mismo después de hacerlo? Si estás a punto de hacer algo que ponga en entredicho tus principios, estarás sacrificando el respeto por ti mismo. Es muy difícil convivir con alguien a quien no respetas, especialmente si esa persona eres tú. En última instancia, la fórmula más segura es simplemente no hacer ni decir nada que no quisieras que te hagan o digan de ti. Cuando el joven acabó de escribir esas preguntas en su cuaderno, levantó la vista y le preguntó al señor Brooks. O sea, que si alguna de las respuestas a esas preguntas resulta ser no, independientemente de lo rentable que sea la transacción, lo mejor es no seguir adelante. Así es. Con demasiada frecuencia la gente comete el error de intentar hacer dinero y adquirir riqueza sin tener en cuenta sus principios o las nociones básicas de lo que es moralmente correcto o incorrecto. Piensan que el dinero es un fin en sí, pero no es cierto. El dinero es un medio hacia otros fines. Y con frecuencia, cuando nos centramos en esas otras metas, en vez de en el dinero, descubrimos que podemos llegar a ellas con más facilidad. Gracias por compartir todo esto conmigo, dijo el joven cuando se levantó de la silla, listo para despedirse. Me ha dado mucho sobre lo que reflexionar. Me gustaría hacerle una última pregunta antes de marcharme. ¿Vive ese señor oriental aún en la misma dirección? Ni siquiera sé si vivió allí alguna vez. ¿Qué quiere decir? Unos meses más tarde volví a esa casa. Solo quería darle las gracias por sus consejos y ayuda y comunicarle el giro tan enorme que mi vida había dado. Pero en esa ocasión me saludó una pareja de ancianos quienes insistieron en que llevaban viviendo en esa casa 20 años. Nunca habían oído hablar de un anciano oriental. También le pregunté a los vecinos, pero nadie sabía nada de él. Esa noche, antes de acostarse, el joven repasó las anotaciones que había hecho. El octavo secreto de la riqueza abundante. El poder de la integridad. ¿De qué se beneficia un hombre que gana el mundo pero pierde su alma? Nuestras acciones, palabras e incluso pensamientos son como bumeranes. Siempre vuelven a nosotros. Intentar crear riqueza mediante el engaño y el fraude es como intentar construir una casa sobre arena. No tardará en derrumbarse. Cuando consideres un curso de acción en tu vida personal o en una empresa, formula las siguientes preguntas. ¿Es legal? ¿Es moralmente correcto? ¿Me hará sentirme orgulloso de mí mismo? ¿Me gustaría que mi familia se enterase? ¿Me seguiré respetando a mí mismo después de haberlo hecho?